¿Cuántas noches más vas a cerrar los ojos, sintiendo el peso aplastante de una guerra que parece no tener fin? Esa batalla contra el miedo que te persigue, contra las circunstancias que te rodean como un ejército enemigo, contra los problemas que has enfrentado con todas tus fuerzas, pero que simplemente no ceden. Estás agotado, no solo físicamente, sino en lo más profundo de tu alma. Has peleado con valentía, has dado todo lo que tienes, has intentado cada estrategia, cada solución, cada plan, y sin embargo, aquí estás, exhausto, paralizado por el temor de que no importa cuánto luches, el enemigo sigue avanzando. Sientes que el mar rojo está frente a ti bloqueando tu escape, y el ejército de Faraón viene detrás persiguiéndote sin piedad. No hay salida visible, no hay solución lógica. Y la pregunta que grita en tu interior es: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo tendré que seguir luchando solo esta guerra imposible? Pero hoy, en este preciso momento, Dios te habla con una autoridad que silenciará todo temor. Tu batalla terminó. Escríbelo ahora en los comentarios para declararlo proféticamente sobre tu vida. Mi batalla terminó. Y cuéntame desde dónde estás recibiendo esta palabra de victoria absoluta que Dios tiene reservada específicamente para ti en este día. Tú eres el guerrero cansado que ha dado todo y siente que no tiene nada más que dar. Has sido fiel, has tenido buenas intenciones, has creído en Dios, pero en algún lugar del camino entendiste mal la batalla. Pensaste que Dios esperaba que tú hicieras el 99% del trabajo mientras Él observaba desde el cielo aplaudiendo tu esfuerzo. Cargaste sobre tus hombros la responsabilidad de vencer cada gigante, de resolver cada crisis, de encontrar cada solución. Y cuando fallaste, cuando el enemigo no retrocedió a pesar de tu lucha feroz, te culpaste a ti mismo. Si solo tuviera más fe, te dijiste. Si solo orara más, si solo fuera más fuerte, más disciplinado, más espiritual. Has interpretado tu agotamiento como fracaso, tu necesidad de descanso como debilidad, tu cansancio como falta de compromiso. Pero la verdad devastadora que necesitas escuchar es esta: Dios nunca te pidió que pelearas esta guerra. Él te pidió que confiaras mientras Él la peleaba por ti. Escucha esta verdad con cada fibra de tu ser, porque va a romper las cadenas que te han mantenido esclavizado al temor y al esgotamiento. La verdadera y absoluta victoria sobre el temor y las batallas que te consumen no es conquistada por tu esfuerzo, tu fuerza o tu estrategia humana. Es ganada por la entrega completa de la guerra a Dios, quien ya la venció en Cristo. Tu papel no es ser el soldado que pelea hasta morir de agotamiento. Tu papel es ser el espectador victorioso que observa la intervención sobrenatural de tu Dios. Escucha el comando divino que cambió la historia de Israel y que hoy cambiará tu historia. Éxodo 14:14 declara con autoridad absoluta: el Señor peleará por ustedes y ustedes permanecerán quietos. ¿Entiendes la revolución de esta palabra? No dice el Señor los ayudará a pelear, no dice el Señor les dará fuerzas para la batalla, dice que Él peleará y tú te quedarás quieto. Dios no está buscando tu colaboración en esta guerra, Él está demandando tu rendición. Hoy vas a ser liberado de la presión insoportable y del esgotamiento mortal de intentar luchar la guerra espiritual y emocional solo. Vas a aprender la estrategia más contraintuitiva y poderosa del reino de Dios. La estrategia de quedarte quieto y ver la salvación de Dios. No es pasividad, es posicionamiento. No es resignación, es confianza radical. No es irresponsabilidad, es obediencia al comando del Rey que dice: yo tengo esto, baja tu espada, deja de luchar, permíteme mostrarte mi poder. Vas a experimentar un descanso tan profundo que desafiará toda lógica humana. Un descanso en medio de la tormenta,
una paz en medio del campo de batalla, una certeza inabalable de que tu victoria no depende de tu fuerza, sino del poder ilimitado del Dios, que nunca ha perdido una sola guerra. Este no es un mensaje motivacional, más que te dará ánimos temporales para seguir luchando. Este es un decreto profético que te libera de la lucha y te coloca en el lugar del descanso victorioso. La diferencia entre vivir quebrantado por el temor y caminar en victoria absoluta se decide hoy. Entre seguir cargando el peso de una guerra que nunca fue tuya, o soltar la espada y recibir el cetro de autoridad que Cristo ya conquistó para ti. Entre el agotamiento del guerrero que pelea sin victoria o el descanso del hijo que observa a su padre destruir cada enemigo con poder sobrenatural. Hoy es el día en que Dios te ordena: detente, respira, suelta la carga. Yo asumo tu batalla desde este momento. No mañana, no cuando te sientas más fuerte, no cuando las circunstancias mejoren. Ahora, en este instante, con este aliento. Tu batalla terminó porque el Dios de los ejércitos celestiales acaba de tomar tu posición en el frente de guerra. Quédate conmigo hasta el final, porque cada palabra es un paso hacia tu libertad absoluta del temor que te ha robado años de paz. Esta es tu victoria, esta es tu coronación. Este es el día que el Señor ha hecho específicamente para declarar sobre tu vida. Tu guerra le pertenece a Dios y Él ya la ganó. Necesito que seas brutalmente honesto conmigo en este momento. ¿Cuánto tiempo llevas intentando resolver esa situación con tu propia fuerza? ¿Cuántas noches has perdido el sueño diseñando estrategias, pensando soluciones, armando planes de batalla? ¿Cuánta energía emocional, mental y espiritual has gastado tratando de mover esa montaña que simplemente no se mueve? Has orado, sí, has pedido la ayuda de Dios, por supuesto, pero en el fondo tu oración ha sido algo así: Dios, dame fuerzas para esta batalla. Dame sabiduría para saber qué hacer. Dame valentía para enfrentar al enemigo. Y después de orar, has vuelto al campo de batalla con tu espada en mano, intentando una vez más hacer que las cosas funcionen por tu propio poder. El resultado es predecible y devastador. Estás más cansado hoy que ayer, más quebrantado esta semana que la anterior, más cerca del colapso emocional que nunca antes. La verdad dolorosa que tienes que enfrentar es esta: todo ese esfuerzo heroico, toda esa lucha valiente, todo ese sudor y lágrimas derramadas en el campo de batalla no han producido la victoria que buscas. Y no es porque no hayas luchado lo suficientemente duro, no es porque te falte valentía o compromiso, es porque estás peleando una guerra que nunca fue diseñada para ser ganada por fuerza humana. Es como intentar construir una catedral con tus propias manos mientras Dios tiene un equipo celestial de arquitectos y constructores esperando tu permiso para hacer el trabajo. Salmos 127:1 lo declara con una claridad que corta como espada de doble filo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que tu esfuerzo sin la dirección y el poder de Dios es vanidad, es vacío, es energía desperdiciada que no produce fruto duradero. Déjame mostrarte lo que ha estado sucediendo en tu vida. Has estado tratando de ser Dios de tu propia situación, no con mala intención, no con arrogancia consciente, sino con una creencia distorsionada de que la fe requiere que hagas todo lo humanamente posible antes de que Dios haga lo sobrenaturalmente imposible. Has interpretado la fe como acción frenética cuando Dios la define como confianza descansada. Piensas que si no haces algo, nada sucederá. Crees que si sueltas el control, todo se derrumbará. Temes que si dejas de luchar, el enemigo avanzará sin resistencia, pero esa mentalidad te ha convertido en esclavo de tu propia batalla.
Te levantas cada mañana con el peso de la guerra sobre tus hombros. Cada decisión está cargada de ansiedad porque crees que un movimiento equivocado podría costarte la victoria. Cada revés te destruye emocionalmente porque has puesto toda tu confianza en tu capacidad de hacer que las cosas funcionen. Y aquí está la ironía cruel de todo esto. Mientras más luchas con tu propia fuerza, más esquivo se vuelve el resultado que buscas. Es como intentar agarrar agua con las manos abiertas. Mientras más aprietas, más se escapa entre tus dedos. Has experimentado esto una y otra vez. Intentas controlar una situación y se vuelve más caótica. Tratas de forzar una solución y las puertas se cierran con más violencia. Peleas más duro y el enemigo parece volverse más fuerte. Y en tu desesperación intensificas tu esfuerzo pensando que la solución es luchar aún más ferozmente, cuando en realidad la solución es exactamente lo opuesto. Soltar completamente la espada y permitir que el comandante supremo tome el campo de batalla. Pero eso requiere algo que te aterroriza: rendir el control, admitir tu impotencia, confesar que has estado peleando una guerra que no puedes ganar con recursos humanos. El primer paso hacia tu victoria absoluta es el más difícil porque va contra todo instinto humano. Tienes que dejar de luchar, no parcialmente, no sí un poco menos, sino completamente. Tienes que llegar al lugar que el apóstol Pablo describe en 2 Corintios 12, 9, 10, donde dices: «Me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esto no es derrotismo, es realismo espiritual. No es abandonar la batalla, es reconocer quién debe pelearla. Tu debilidad no es tu enemigo, es tu puerta de entrada al poder ilimitado de Dios. Pero mientras sigas confiando en tu fuerza, mientras sigas creyendo que puedes manejar esto con un poco de ayuda divina, nunca experimentarás el poder explosivo que se desata cuando Dios tiene control total de la situación. Entonces, ¿cómo se ve prácticamente este dejar de luchar? No significa que te vuelvas pasivo o irresponsable. No significa que ignores tus responsabilidades o que no tomes acciones prácticas cuando Dios te las muestre. Significa que cambias fundamentalmente de dónde viene tu confianza. Ya no pones tu fe en tu capacidad de ejecutar el plan perfecto. Pones tu fe en el poder de Dios para hacer lo imposible. Ya no te levantas cada mañana preguntando: ¿qué puedo hacer hoy para resolver esto? Te levantas preguntando: Dios, ¿qué quieres hacer tú hoy y cómo puedo alinearme con tu plan? La diferencia es radical. En el primer caso, eres el protagonista y Dios es tu asistente. En el segundo caso, Dios es el protagonista y tú eres su colaborador obediente. Y esa inversión de roles lo cambia absolutamente todo. Necesitas hacer una oración de rendición que sea tan específica y concreta que no puedas volver atrás. No una oración genérica de Dios, ayúdame. Una declaración deliberada donde nombras la batalla específica que has estado peleando y la entregas formalmente en las manos de Dios. Suena algo así: Dios, he estado intentando resolver, nombra la situación específica, con mi propia fuerza y estrategia. Confieso que mi esfuerzo ha fallado. Reconozco que esta guerra es más grande que yo y que no tengo la capacidad de ganarla con recursos humanos. Hoy, deliberadamente, depongo mi espada. Renuncio a mi intento de ser el salvador de mi propia situación. Te entrego esta batalla completa y formalmente. No solo pido tu ayuda, te cedo el control total. Tú eres el comandante. Yo soy el soldado que obedece. Tú peleas, yo descanso. A partir de este momento, esta guerra es tuya. Cuando haces esta oración con sinceridad total, algo se rompe en el reino espiritual. Las fuerzas demoníacas que se alimentaban de tu esfuerzo frenético pierden su punto de apoyo. Los planes del enemigo que dependían de tu agotamiento para derrotarte se desmoronan.
Y el poder de Dios que estaba esperando tu rendición para activarse plenamente se libera sobre tu situación con una fuerza que no habías experimentado antes. No porque Dios no quisiera ayudarte mientras luchaban, sino porque mientras tú insistías en pelear con tu fuerza, Dios respetaba tu elección. Pero cuando finalmente sueltas la espada y dices, no puedo, pero tú sí puedes, Dios dice, finalmente, ahora observa lo que yo puedo hacer cuando no estás estorbando mi obra con tus esfuerzos humanos. Y aquí está la advertencia que necesitas escuchar. Después de hacer esta oración de rendición, tu carne intentará retomar el control. Mañana, o tal vez en unas horas, sentirás el impulso de hacer algo sobre la situación. Tu mente empezará a diseñar planes nuevamente. Tu ansiedad te dirá, no puedes simplemente quedarte quieto. Tienes que actuar. En ese momento, tienes que reconocer esa voz por lo que es, incredulidad disfrazada de responsabilidad, y tienes que resistirla con la misma firmeza con la que resistirías cualquier tentación pecaminosa. Declara en voz alta, no, yo ya entregué esta batalla a Dios. No voy a recogerla nuevamente. Dios está peleando por mí y yo voy a permanecer quieto tal como Él me ordenó. Esto no es fácil. Va contra toda tu programación natural, pero es absolutamente esencial para tu victoria. Piensa en la cantidad de energía que has gastado luchando esta batalla. La energía mental diseñando estrategias que no funcionaron. La energía emocional preocupándote por resultados que no podías controlar. La energía espiritual orando con desesperación en lugar de con confianza. La energía física manifestando el estrés en dolores de cabeza, insomnio, tensión muscular. Ahora imagina toda esa energía siendo liberada, redirigida hacia cosas productivas y significativas, mientras Dios pelea la guerra que consumía todos tus recursos. Imagina despertar sin ese peso aplastante sobre tu pecho. Imagina poder disfrutar de tu día sin que cada momento esté contaminado por la ansiedad de la batalla. Imagina dormir profundamente sabiendo que el Dios que nunca duerme está vigilando y peleando por ti. Eso no es un sueño imposible, es tu nueva realidad cuando obedeces el comando de dejar de luchar. Hay una libertad indescriptible en admitir, no puedo. Durante tanto tiempo has sentido que admitir tu incapacidad era rendirte al fracaso, pero la verdad es exactamente lo opuesto. Admitir tu incapacidad es el primer paso hacia la victoria sobrenatural. Porque mientras creas que puedes, seguirás intentándolo con tu fuerza limitada. Pero cuando finalmente reconoces que no puedes, entonces, y solo entonces, el poder ilimitado de Dios tiene espacio para operar. Es como un vaso lleno de agua sucia. No puedes llenarlo de agua limpia hasta que vacíes completamente el agua sucia. De la misma manera, Dios no puede llenar tu vida con su poder mientras esté llena de tu esfuerzo humano. Tienes que vaciarte completamente para que Él pueda llenarte sobrenaturalmente. Y déjame ser claro sobre algo crucial. Cuando dejas de luchar, no estás abandonando la victoria, estás posicionándote para ella. No estás rindiéndote al enemigo, estás rindiéndote a Dios para que Él destruya al enemigo con poder que tú nunca podrías generar. Tu rendición no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que hay una diferencia entre ser valiente y ser necio, entre tener fe y ser presuntuoso, entre confiar en Dios y usurpar su lugar. Cuando un soldado en un ejército humano recibe la orden de retirarse, no es porque sea cobarde, es porque el comandante tiene una estrategia más grande que el soldado no puede ver. De la misma manera, cuando Dios te ordena dejar de luchar, no es porque Él quiera que abandones. Es porque Él tiene una estrategia de victoria que tu mente limitada no puede comprender, pero que tu fe puede recibir. Entonces, ahora mismo, ¿dónde estás? Haz una pausa. Respira profundo.
y con total honestidad delante de Dios, reconoce que tu esfuerzo ha sido insuficiente, no con vergüenza, sino con alivio. Di en voz alta: Dios, no puedo ganar esta batalla con mi fuerza, mi esfuerzo ha fallado, y hoy, deliberadamente, dejo de luchar. Depongo mi espada a tus pies. Esta guerra ahora es completamente tuya. Yo elijo el descanso de la obediencia mientras tú peleas con poder soberano. Y después de hacer esta declaración, mantén tus manos simbólicamente vacías. No las llenes de nuevo con la ansiedad de intentar resolver todo. Cada vez que sientas el impulso de retomar la batalla, recuérdate a ti mismo: mi comandante está peleando. Mi trabajo es obedecer su orden de permanecer quieto y observar su victoria. Pero algo profundo está a punto de cambiar cuando realmente sueltes esta batalla, algo que tal vez no esperas. Descubrirás que Dios es infinitamente más capaz de lo que jamás imaginaste. Mientras tú pelabas con tu fuerza limitada, podías ver solo soluciones limitadas. Pero cuando Dios toma el control, Él no está limitado por tu lógica, tus recursos o tu comprensión de lo posible. Él abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. Moverá personas que parecían inmovibles, cambiará circunstancias que parecían permanentes, proveerá desde fuentes que nunca consideraste. Y lo hará de maneras tan claramente sobrenaturales que no podrás atribuirte ni un ápice de crédito. Y esa será tu mayor victoria, no poder decir «lo logré yo», sino tener que declarar con asombro genuino «fue Dios». Solo pudo ser Dios. Ahora llegamos al momento más revolucionario y contraintuitivo de toda esta revelación. El comando que va a desafiar cada fibra de tu naturaleza humana y cada programación cultural que has recibido sobre lo que significa tener fe. Dios te ordena que te quedes quieto. No que ores más fervientemente, no que ayunes más rigurosamente, no que pelees más valientemente. Te ordena que te detengas completamente, que bajes tu espada, que cruces tus brazos y que observes lo que Él va a hacer. Para tu mente acelerada, para tu corazón ansioso, para tu cuerpo acostumbrado a la adrenalina de la batalla constante, este comando suena peligroso, irresponsable, incluso perezoso. Quedarme quieto mientras el enemigo avanza. Simplemente observar mientras la crisis se intensifica. No hacer nada mientras el problema grita por solución. Sí, exactamente eso. Porque lo que tú llamas no hacer nada es en realidad lo más poderoso que puedes hacer. Obedecer el comando del Dios Todopoderoso que tiene todo bajo control. Necesitas entender el contexto histórico de Éxodo 14 para captar la magnitud de este comando. El pueblo de Israel estaba atrapado en la situación más imposible imaginable. Delante de ellos, el Mar Rojo, una barrera de agua tan vasta que cruzarla era humanamente imposible. Detrás de ellos, el ejército más poderoso del mundo conocido en ese tiempo, 600 carros egipcios selectos, jinetes, soldados entrenados sedientos de venganza. A la derecha y a la izquierda, montañas que bloqueaban cualquier escape lateral. No había salida visible, no había plan B, no había estrategia humana que pudiera salvarlos. Y en ese momento de pánico absoluto, cuando el pueblo comenzó a gritar acusaciones contra Moisés diciendo, «Nos trajiste aquí para morir en el desierto», Dios habló a través de Moisés con palabras que cambiarían la historia para siempre. «No teman, quédense quietos y verán la salvación que el Señor realizará hoy a favor de ustedes. El Señor peleará por ustedes, ustedes solo quédense quietos». Éxodo 14, 13, 14. ¿Puedes imaginar lo que sintieron cuando escucharon ese comando? Sus corazones gritaban, «¡Corre, pelea, haz algo!». Pero Dios dijo exactamente lo opuesto, «Quédate quieto». No era indiferencia, era posicionamiento estratégico. No era pasividad, era obediencia activa, porque quedarse quieto
en ese contexto, no significaba sentarse con los brazos cruzados esperando morir. Significaba dejar de correr en pánico, dejar de diseñar planes humanos desesperados, dejar de intentar salvarse a sí mismos y posicionarse deliberadamente en un lugar de expectativa de fe para ver lo que Dios iba a hacer. Era una quietud cargada de anticipación, no de resignación. Era un silencio lleno de confianza, no de desesperanza. Era un alto intencional que declaraba: Dios, nosotros no podemos, pero creemos que tú sí puedes. Te estamos dando espacio para que actúes. Y entonces sucedió lo imposible. Dios no les dio un plan de batalla. No les dijo cómo construir botes para cruzar el mar. No les enseñó técnicas de combate para enfrentar al ejército egipcio. En lugar de eso, extendió su mano sobre las aguas y el Mar Rojo se abrió, formando un camino seco en medio del océano, con paredes de agua a ambos lados, desafiando toda ley de física natural. El pueblo caminó sobre tierra seca, mientras el mar que debía ahogarlos se convirtió en su camino de escape. Y cuando los egipcios intentaron seguirlos con sus carros, Dios liberó las aguas y el mismo mar que había sido salvación para Israel se convirtió en tumba para sus enemigos. Israel no peleó una sola batalla, no disparó una sola flecha, no levantó una sola espada. Solo obedeció el comando de quedarse quietos y observó cómo Dios destruyó completamente a su enemigo. Esa es la clase de victoria que Dios quiere darte a ti hoy. Pero aquí está el problema. Tu mente está entrenada por una cultura que glorifica el trabajo duro, la lucha constante, el hacer algo como única manera de lograr resultados. Has sido programado para creer que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, que irónicamente no está en la Biblia. Has aprendido que la fe sin obras es muerta, pero has interpretado mal esa verdad, convirtiéndola en una justificación para tu frenesí de actividad, cuando lo que Santiago quiso decir es que la fe genuina produce obediencia a lo que Dios ordena, no acción frenética según tu propia sabiduría. Entonces, cuando Dios te ordena quedarte quieto, cuando Él te dice, deja de hacer, empieza a confiar, tu mente grita en protesta. Pero yo no puedo simplemente quedarme sentado mientras mi vida se derrumba. Tengo que hacer algo. Y ahí está el engaño. Crees que quedarte quieto es no hacer nada, cuando en realidad es la acción más poderosa que puedes tomar. Quedarse quieto es un acto de guerra espiritual. Es una declaración de fe militante que dice, enemigo, yo no voy a entrar en tu juego de pelear con fuerza humana que sé que no tengo. No voy a desgastarme intentando ganar una batalla que Dios ya ganó. Mi quietud no es rendición a ti, es rendición a Dios para que Él te destruya con poder que tú no puedes resistir. Satanás quiere que pelees con tu propia fuerza, porque sabe que puede vencerte cuando operas en tu poder limitado. Pero cuando te quedas quieto y permites que Dios pelee, el enemigo enfrenta un poder contra el cual no tiene absolutamente ninguna defensa. Tu quietud lo aterroriza más que tu lucha frenética, porque sabe que cuando tú descansas en Dios, es señal de que el Todopoderoso está a punto de intervenir. Entonces, ¿cómo se ve prácticamente este quedarse quieto en tu situación actual? Primero, significa que dejas de intentar forzar soluciones. Si has estado presionando a personas, manipulando circunstancias, forzando puertas que claramente están cerradas, para. Eso no es fe, es control disfrazado de diligencia. Segundo, significa que dejas de diseñar planes alternativos de emergencia porque no confías en que el plan de Dios funcione. Si ya entregaste la batalla a Dios, pero sigues teniendo 3 planes de respaldo, por si acaso, no has realmente entregado nada. Tercero, significa que dejas de obsesionarte con la situación, de hablar constantemente sobre el problema, de repasar mentalmente todos los escenarios catastróficos.
Tu mente necesita descansar de ese ciclo destructivo. Y aquí está la parte que más desafía tu naturaleza humana. Quedarte quieto significa que esperas activamente la intervención de Dios sin desesperarte por la aparente demora. La fe verdadera no tiene prisa porque confía en el tiempo perfecto de Dios. Pero tu carne tiene prisa porque cree que si Dios no actúa según tu calendario, algo terrible va a suceder. Necesitas entender que cuando Dios te ordena quedarte quieto, Él no está siendo lento o indiferente, está siendo estratégico. Él está posicionando todas las piezas en el tablero invisible de la batalla espiritual. Está moviendo personas que ni siquiera conoces hacia tu favor. Está cerrando puertas que te habrían llevado al desastre y abriendo puertas hacia tu destino. Está orquestando una victoria tan perfecta que cuando se manifieste será innegablemente sobrenatural. Pero aquí está el comando específico que necesitas implementar hoy. Establece lo que yo llamo tu posición de expectativa. Esto no es sentarte pasivamente esperando que algo caiga del cielo. Es posicionarte deliberadamente en una actitud de fe anticipatoria. Es como el centinela que está quieto en su torre, no haciendo ruido, no corriendo frenéticamente, pero absolutamente alerta, observando el horizonte con expectativa segura de que el rey está viniendo. Cada día, en tu tiempo de oración, declara en voz alta: Dios, yo estoy quieto, pero no porque haya perdido esperanza. Estoy quieto porque obedezco tu comando. Estoy en posición de expectativa, observando con anticipación lo que tú vas a hacer. Mi quietud es mi declaración de confianza absoluta en tu poder, y necesitas prepararte mentalmente para lo que sucederá cuando te quedes quieto. Parecerá que nada está pasando. Las circunstancias pueden incluso parecer empeorar por un tiempo. El enemigo puede parecer que está avanzando sin resistencia. Tu mente te bombardeará con acusaciones. ¿Ves? Te quedaste quieto y ahora todo está peor. Deberías haber hecho algo. En esos momentos tienes que recordar a Israel en el Mar Rojo. Cuando Moisés les dijo que se quedaran quietos, el ejército egipcio seguía avanzando. Las circunstancias parecían empeorar. El peligro parecía intensificarse. Pero Dios no estaba ausente. Estaba preparando la victoria más espectacular. El momento más oscuro, justo antes del amanecer milagroso, es cuando tu fe será probada con mayor intensidad. Mantén tu posición. No rompas tu quietud. Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Hay una diferencia crucial entre esperar pasivamente y esperar activamente. La espera pasiva es resignación. Supongo que no hay nada que pueda hacer, así que me rendiré. La espera activa es expectativa. Dios me ordenó quedarme quieto, así que obedezco con confianza total de que Él está obrando poderosamente en lo invisible. La primera es derrotismo, la segunda es fe militante. La primera dice, no puedo hacer nada. La segunda dice, no necesito hacer nada porque Dios está haciendo todo. ¿Ves la diferencia? Tu quietud no es aceptación del fracaso, es anticipación de victoria sobrenatural. No es rendición al problema, es rendición al solucionador de problemas. No es pasividad derrotada, es posicionamiento victorioso. Déjame darte una herramienta práctica para mantener esta posición de expectativa. Cada vez que sientas el impulso de hacer algo sobre la situación, cada vez que la ansiedad te presione a actuar, detente y pregúntate, ¿Dios me está guiando a tomar esta acción específica? ¿O es mi carne intentando retomar el control? Hay una diferencia enorme entre acción guiada por Dios y acción impulsada por ansiedad. La primera es obediencia. La segunda es incredulidad. Si no tienes una dirección clara del Espíritu Santo para actuar, entonces tu acción es permanecer quieto, y eso no es fácil. De hecho,
Es una de las cosas más difíciles que harás porque va contra todo instinto natural, pero es exactamente lo que Dios te está ordenando hacer. Y aquí está la promesa hermosa escondida en este comando. Cuando te quedas quieto en obediencia a Dios, no solo ves su salvación, sino que ves una clase de salvación que nunca podrías haber diseñado u orquestado por ti mismo. Dios no te va a dar la victoria que tú imaginaste. Te va a dar una victoria infinitamente superior que tu mente limitada nunca concibió. Isaías 55, 8, 9 lo dice claramente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando dejas de forzar tus soluciones limitadas y permites que Dios trabaje con libertad total, Él te sorprenderá con milagros que superan tus más salvajes expectativas. Pero necesito advertirte, el enemigo va a atacar ferozmente tu decisión de quedarte quieto. Te va a susurrar constantemente: eres irresponsable, eres flojo, estás siendo pasivo. Si realmente tuvieras fe, estarías haciendo algo. Reconoce esas voces como mentiras demoníacas diseñadas para sacarte de tu posición de victoria. Responde a esas voces con la autoridad de la palabra. Yo obedezco el comando de Dios de quedarme quieto. Mi quietud no es debilidad, es confianza en el poder ilimitado de mi Dios. Satanás, tú no tienes autoridad sobre mí. Mi comandante me ordenó esta posición, y aquí me quedo hasta que él me diga que me mueva. Mantén esa postura firme. No la abandones cuando la prueba se intensifique. Tu victoria está asegurada si mantienes tu posición de quietud expectante. Imagina por un momento cómo será cuando finalmente veas la salvación de Dios manifestarse. Cuando mires atrás y veas cómo Dios abrió un camino donde no había ninguno. Cuando observes cómo el enemigo que te perseguía fue completamente destruido sin que tú levantaras un dedo. Cuando experimentes la victoria tan completa que no puedas atribuirte ni un ápice de crédito, teniendo que declarar con lágrimas de gratitud: fue Dios, solo Dios pudo haber hecho esto. Ese momento viene, tu mar rojo se va a abrir, tu camino imposible se va a manifestar. Tu enemigo va a ser destruido, pero sucederá en el tiempo perfecto de Dios y de la manera perfecta de Dios. Tu trabajo es mantenerte quieto en obediencia confiada mientras Él orquesta tu milagro. Entonces, ahora mismo, declara esto en voz alta como un decreto profético sobre tu vida. Yo elijo obedecer el comando de Dios de quedarme quieto. No porque haya perdido esperanza, sino porque confío completamente en su poder. Me posiciono en expectativa activa, observando con fe militante lo que mi Dios va a hacer. Mi quietud es mi arma más poderosa, porque detrás de mi quietud está el Dios de los ejércitos preparando mi victoria. Enemigo, mi silencio no es rendición, es la calma antes de que Dios desate su tormenta de juicio sobre ti. Yo me quedo quieto, Dios pelea, y la victoria es absolutamente segura. Hay un miedo que probablemente te está paralizando en este momento. Un terror que hace que tu obediencia al comando de quedarte quieto parezca imposible. El miedo de que si bajas tu guardia, si dejas de defenderte constantemente, el enemigo avanzará sin resistencia y te destruirá. Es como si estuvieras sosteniendo una puerta cerrada contra una fuerza violenta del otro lado, y tu mente te grita: si sueltas esta puerta aunque sea por un segundo, todo lo que temes entrará y te aplastará. Has vivido tanto tiempo en modo de defensa constante, luchando para mantener al enemigo a raya, que la idea de soltar tu posición defensiva te llena de pánico absoluto. Crees que tu vigilancia constante, tu preocupación perpetua, tu esfuerzo incesante son lo único que está impidiendo el desastre total.
Pero déjame revelarte una verdad que va a cambiar fundamentalmente cómo ves esta batalla. Tú no eres el objetivo principal del enemigo, Dios lo es. Escucha esto con claridad, porque va a transformar tu perspectiva. Cuando el enemigo te ataca a ti, no es porque tú seas su meta final, es porque él está intentando llegar a Dios a través de ti. Satanás sabe que no puede tocar a Dios directamente. Entonces ataca a los hijos de Dios intentando destruir su fe, quebrantar su confianza, hacer que maldigan a Dios como intentó hacer con Job. Cada ataque contra ti es en realidad un ataque contra Dios. Cada mentira que el enemigo susurra en tu mente es un intento de hacer que dudes del carácter de Dios. Cada circunstancia difícil que enfrentas es una estrategia demoníaca para hacerte creer que Dios te ha abandonado o que no es suficientemente poderoso para salvarte. El objetivo final del enemigo nunca ha sido simplemente arruinar tu vida. Es usarte como peón en su guerra perdida contra el Todopoderoso. Pero aquí está la verdad gloriosa. Cuando entiendes esto, cuando reconoces que Dios es el verdadero objetivo, también entiendes que Dios es tu defensor principal. Esto significa que cuando el enemigo viene contra ti, no viene solo contra ti, viene contra el Dios que te protege, y ahí es donde el enemigo comete su error fatal. Salmos 46:1 declara con poder absoluto: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra amparo en hebreo es machse, que significa refugio, lugar de protección, escondite seguro. Pero aquí está la imagen más poderosa. No es solo que corres hacia Dios como refugio cuando el peligro viene. Es que Dios se posiciona entre tú y el peligro como un escudo viviente. Él no te esconde detrás de una pared. Él se convierte en la pared. Él no te envía protección. Él es tu protección. Cuando el enemigo lanza sus dardos hacia ti, no te golpean a ti primero. Tienen que atravesar a Dios primero, y nadie, absolutamente nadie, atraviesa a Dios. Piensa en la imagen de un padre protegiendo a su hijo pequeño de un peligro. Cuando el peligro viene, el padre no le dice al niño: defiéndete tú mismo mientras yo observo. El padre instintivamente coloca su propio cuerpo entre el peligro y el niño. El padre se convierte en el escudo viviente. Si algo va a lastimar al niño, primero tiene que pasar a través del padre. Y si el atacante es lo suficientemente tonto como para intentarlo, no está enfrentando al niño débil, está enfrentando al padre furioso con toda su fuerza protectora activada. Eso es exactamente lo que Dios hace por ti. Cuando el enemigo viene contra ti, Dios se interpone. El ataque no puede tocarte sin pasar primero a través de él. Y cuando el enemigo intenta atacar a Dios para llegar a ti, despierta la furia divina del protector que nunca pierde una batalla. Pero aquí está el cambio radical que necesitas hacer en tu mente. Necesitas dejar de verte como el defensor principal de tu propia vida. Has estado intentando ser tu propio escudo, tu propio guardaespaldas, tu propio sistema de seguridad. Has cargado la responsabilidad de protegerte contra cada amenaza, de anticipar cada peligro, de estar constantemente alerta para defenderte. Esa carga te ha destruido porque nunca fuiste diseñado para cargarla. Dios nunca te dijo: yo voy a estar aquí cerca por si me necesitas, pero tú eres principalmente responsable de tu propia protección. Él dijo: yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio, no tu asistente de protección, tu protector principal, no tu refuerzo de respaldo, tu primera línea de defensa. La diferencia es monumental. Cuando haces este cambio de identidad, cuando dejas de verte como el blanco principal y comienzas a ver a Dios como tu defensor principal, algo profundo cambia en cómo enfrentas las amenazas. Ya no te despiertas cada mañana preguntando: ¿cómo voy a defenderme hoy? ¿Qué estrategias necesito para mantenerme a salvo? Te despiertas preguntando:
Dios, ¿cómo quieres que camine hoy bajo tu protección? ¿Qué quieres que haga sabiendo que tú eres mi escudo? La primera perspectiva te llena de ansiedad, porque la responsabilidad completa recae sobre ti. La segunda te llena de confianza, porque reconoces que la responsabilidad completa recae sobre Dios, y Él nunca ha fallado en proteger lo que es suyo. Déjame mostrarte cómo se veía esto en la vida de David. En Salmos 3, David está huyendo de su propio hijo Absalón, quien está intentando matarlo. Miles de enemigos lo rodean. La situación es desesperada, pero escucha lo que David declara. Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí afirman, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Salmos 3:1-3. David no dijo, yo voy a defenderme valientemente, dijo, Dios me rodea como un escudo. No confió en su propia habilidad militar, confió en que Dios era su defensor. Y el resultado es asombroso. Versículo 5-6 dice, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de gente que se pusieron contra mí por todos lados. ¿Puedes creer eso? Con 10,000 enemigos rodeándolo, David durmió en paz porque sabía que Dios era su escudo. Ahora, la pregunta es, ¿puedes tú hacer lo mismo? ¿Puedes dormir en paz cuando tu enemigo, la deuda, la enfermedad, la crisis, la amenaza, te rodea? ¿O estás despierto toda la noche, ansioso, intentando ser tu propio protector, diseñando planes de defensa con tu mente agotada? La diferencia entre el insomnio ansioso y el descanso profundo está en esta decisión. ¿Crees realmente que Dios es tu defensor principal? ¿O crees que Dios es solo un asistente que ayuda mientras tú haces el trabajo pesado de defenderte? Si es lo primero, puedes descansar. Si es lo segundo, estarás perpetuamente exhausto porque estás cargando una responsabilidad que nunca fue tuya. Aquí está la acción práctica que necesitas implementar inmediatamente. Cada vez que sientas miedo de que el enemigo avanzará si bajas tu guardia, necesitas hacer una troca de identidad consciente. Declara en voz alta, yo no soy el blanco principal, Dios lo es. Yo no soy el defensor principal, Dios lo es. El enemigo no está peleando contra mí, está peleando contra el Dios que me protege. Y esa es una batalla que el enemigo ya perdió antes de comenzar. Esta no es autosugestión psicológica, es realineación con la verdad bíblica. Es recordarte a ti mismo lo que ya es cierto en el reino espiritual, que estás escondido en Cristo, que tu vida está protegida por el poder de Dios, que ningún arma forjada contra ti prosperará porque el Dios de los ejércitos es tu escudo. Y aquí está algo crucial que necesitas entender. Cuando Dios es tu escudo, Él no solo te defiende reactivamente, te defiende proactivamente. Esto significa que Él no solo bloquea los ataques que vienen, Él previene muchos ataques antes de que lleguen. Hay batallas que nunca peleas, porque Dios las gana antes de que sepas que existían. Hay peligros de los cuales nunca tienes conocimiento porque Dios te redirige antes de que llegues a ellos. Hay enemigos que conspiran contra ti, pero que Dios confunde y dispersa antes de que puedan ejecutar sus planes. Salmos 91:7 promete, caerán a tu izquierda 1000 enemigos y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará ninguna desgracia. ¿Sabes cuántos enemigos has visto caer? Ninguno, porque Dios los derrotó antes de que llegaras al campo de batalla. Tu escudo invisible ha estado trabajando todo el tiempo, pero hay una condición para experimentar esta protección divina de manera plena, y es esta: tienes que confiar en el escudo sin intentar crear escudos adicionales de tu propia fabricación.
Esto significa que no puedes decir, Dios es mi protector, y luego pasar todo tu tiempo diseñando sistemas de seguridad humanos, porque no confías realmente en que Dios sea suficiente. No estoy diciendo que seas imprudente o que ignores la sabiduría práctica. Estoy diciendo que tu confianza principal no puede estar en tus propias medidas de seguridad, tiene que estar en Dios. Cuando tu confianza está en tu propio ingenio, tus propios recursos, tus propias estrategias de protección, entonces Dios permite que veas cuán inadecuados son esos escudos humanos. Pero cuando tu confianza está completamente en Él, entonces Él demuestra cuán absolutamente suficiente es su protección. Hay una historia poderosa en 2 Reyes 6 que ilustra esto perfectamente. El rey de Siria envió un ejército con caballos y carros para capturar al profeta Eliseo. Rodearon la ciudad durante la noche. Cuando el siervo de Eliseo despertó en la mañana y vio el ejército enemigo, entró en pánico gritando, ¡ay, mi señor! ¿Qué haremos? Nota que el siervo se veía a sí mismo como el objetivo y a Eliseo como el defensor principal. Pero Eliseo respondió con una calma que desafiaba toda lógica. No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, abre sus ojos para que vea. Y Dios abrió los ojos del siervo, y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército de Dios, invisible al ojo natural, superaba enormemente al ejército enemigo visible. Esa es tu realidad hoy. Hay un ejército invisible de protección divina rodeándote que es infinitamente más poderoso que cualquier enemigo visible que enfrentes. Tu problema no es que Dios no te esté protegiendo. Tu problema es que tus ojos no están abiertos para ver la protección que ya está ahí. Necesitas orar la oración de Eliseo. Señor, abre mis ojos para que vea la realidad del reino espiritual. Ayúdame a ver que tú estás posicionado entre mí y cada amenaza. Ayúdame a reconocer que soy más que vencedor, no por mi fuerza, sino por tu presencia protectora. Cuando tus ojos espirituales se abren, el miedo pierde su poder porque ves que nunca has estado tan desprotegido como pensabas. Entonces, ahora mismo, haz esta declaración profética. Dios, hoy hago una troca de identidad. Dejo de verme como el defensor principal de mi vida. Dejo de cargar la responsabilidad de protegerme contra cada amenaza. Reconozco que tú eres mi escudo invisible, mi defensor principal, mi protector soberano. El enemigo no viene contra mí, viene contra ti, y esa es una batalla que ya perdió. Yo descanso detrás de tu escudo, me posiciono bajo tu cobertura, confío en que ningún arma forjada contra mí prosperará porque tú eres mi amparo y fortaleza. A partir de este momento, yo camino como alguien que está protegido por el Dios de los ejércitos, no como alguien que tiene que protegerse a sí mismo con fuerza humana. Y aquí está la promesa que necesitas agarrar con ambas manos. Isaías 54:17 declara, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Nota que no dice, ninguna arma será forjada contra ti. Las armas serán forjadas, los ataques vendrán, pero la promesa es que ninguna prosperará. ¿Por qué? Porque Dios es tu defensor principal, y Él tiene un historial perfecto de victoria. Ni una sola vez en toda la historia Dios ha perdido una batalla cuando su pueblo confió completamente en Él. Ni una sola vez un enemigo ha vencido al Todopoderoso, y ese Dios invencible es tu escudo personal, tu guardaespaldas celestial, tu defensor que nunca duerme ni se cansa. Imagina vivir cada día con esta confianza,
que hay un escudo invisible rodeándote, que cada ataque tiene que pasar primero a través de Dios, que Él está constantemente monitoreando amenazas y desactivándolas antes de que te alcancen. Imagina la libertad de no tener que estar constantemente en guardia, constantemente preocupado, constantemente diseñando estrategias de protección. Imagina el descanso de saber que mientras duermes, tu defensor permanece despierto. Mientras bajas tu guardia, Él mantiene la suya. Mientras te relajas en confianza, Él está trabajando en tu favor con poder ilimitado. Esa no es una fantasía, es tu derecho como hijo de Dios. Es la realidad que experimentas cuando haces la troca de identidad y reconoces que Dios, no tú, es el defensor principal de tu vida. Pero te advierto, el enemigo intentará constantemente hacerte regresar a tu identidad anterior como tu propio defensor. Te tentará a retomar la ansiedad de protegerte a ti mismo. Resistirás esa tentación recordándote constantemente la verdad. Yo estoy escondido en Cristo. El que toca mi vida, toca la niña del ojo de Dios. Ningún enemigo puede alcanzarme sin primero vencer a Dios. Y eso es imposible. Por lo tanto, camino en paz sabiendo que mi defensor es invencible. Mi escudo es impenetrable. Y mi victoria está garantizada no por mi fuerza, sino por su poder soberano. Ahora llegamos a la estrategia más contraintuitiva, más poderosa y más subestimada en toda la guerra espiritual, el arma de la alabanza. Y necesito que entiendas algo crucial desde el principio. Cuando hablo de alabanza, no me refiero a un ejercicio religioso bonito que haces cuando te sientes bien. Estoy hablando de un arma de guerra espiritual tan devastadora para el reino de las tinieblas que Satanás ha trabajado incansablemente para convencerte de que es irrelevante, opcional o solo apropiada después de recibir la victoria. Pero la verdad bíblica es exactamente lo opuesto. La alabanza no es la celebración después de la victoria, es el arma que asegura la victoria. No alabas a Dios porque el problema se resolvió. Alabas a Dios para activar su poder que resolverá el problema. La alabanza antes de ver la respuesta es el acto de fe más radical que desata el poder de Dios de maneras que tus súplicas desesperadas nunca podrán hacer. Déjame mostrarte el patrón destructivo que probablemente has seguido toda tu vida. Cuando la crisis golpea, cuando el enemigo ataca, cuando el problema se intensifica, tu respuesta instintiva es entrar en modo de súplica desesperada. Oras con gemidos, con lágrimas, con urgencia angustiosa. Dios, ayúdame, sálvame, no puedo más, por favor haz algo. Y aunque Dios escucha esas oraciones y responde con misericordia, hay algo que necesitas entender. Cuando oras desde el pánico en lugar de desde la fe, cuando suplicas desde la desesperación en lugar de declarar desde la confianza, estás operando en un nivel inferior de poder espiritual. Tus oraciones desesperadas son honestas, sí, pero están enfocadas en el problema en lugar de en el solucionador. Están magnificando la amenaza en lugar de magnificar al Dios que es infinitamente más grande que la amenaza. Pero hay una manera completamente diferente de orar en medio de la batalla, una manera que invierte todo el paradigma. En lugar de suplicar a Dios que haga algo sobre tu problema, comienzas alabándolo por quien Él es y agradeciéndole por la victoria que aún no has visto. Esto no es pretender que el problema no existe, es declarar que Dios es más grande que el problema. No es negación de la realidad, es declaración de una realidad superior. Cuando alabas a Dios en medio de la crisis, cuando agradeces antes de ver la solución, cuando exaltas su nombre mientras el enemigo todavía está gritando amenazas, algo explosivo sucede en el reino espiritual. El poder de Dios se libera con una fuerza que desarma completamente al enemigo y asegura tu victoria de maneras que la lógica humana no puede comprender. La historia de 2 Crónicas 20 es el manual de batalla que necesitas grabar en tu corazón.
El rey Josafat enfrentaba una crisis imposible. 3 ejércitos masivos venían contra Judá para destruirlos. El pueblo estaba aterrorizado. Humanamente hablando, no había esperanza. Josafat buscó a Dios con todo su corazón, ayunó, oró, y Dios respondió a través del profeta Jahaziel con un mensaje que cambiaría todo. No teman ni se acobardes cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Crónicas 20:15-17. Esa fue la palabra profética. Pero lo que sucedió después es lo que contiene la clave secreta de tu victoria hoy. Josafat no envió a sus mejores guerreros al frente del ejército. No colocó a sus soldados más feroces en la primera línea de batalla. Escucha lo que hizo en 2 Crónicas 20:21. Después de consultar con el pueblo, designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. ¿Puedes imaginar esto? Josafat puso a los cantores al frente del ejército, no a los guerreros, a los adoradores, no a los que portaban espadas, a los que portaban alabanzas. Y aquí está lo que sucedió según el versículo 22. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hombres de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. ¿Captaste eso? Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, Dios activó su poder, no después de ver la victoria, no cuando el enemigo comenzó a retirarse. En el momento en que abrieron sus bocas en alabanza, mientras el enemigo todavía avanzaba hacia ellos, Dios desató su intervención sobrenatural. El resultado fue tan devastador que los 3 ejércitos enemigos comenzaron a destruirse entre sí, y el pueblo de Judá no tuvo que pelear ni una sola batalla. Solo tuvieron que recoger el botín de guerra por 3 días, porque había tanto que no pudieron cargarlo todo. Esa es la clase de victoria que Dios orquesta cuando su pueblo alaba en medio de la batalla en lugar de entrar en pánico. Entonces, ¿por qué la alabanza es tan poderosa? Porque la alabanza es la expresión máxima de fe. Cuando alabas a Dios, antes de ver la solución, estás declarando con tu boca y tu corazón: yo creo que Dios es quien dice ser. Creo que Él tiene el poder que dice tener. Creo que su promesa es más real que mi problema. Creo que mi victoria ya está asegurada, aunque mis ojos naturales no la vean todavía. Esa clase de fe militante, esa confianza radical que se atreve a alabar en medio de la tormenta, toca el corazón de Dios de una manera que mueve su mano con poder ilimitado. No es que Dios necesite tu alabanza para sentirse bien consigo mismo, es que tu alabanza es la señal de que tu fe está activa. Y la fe es el canal a través del cual el poder de Dios fluye hacia tu situación. Pero déjame ser claro sobre lo que la alabanza no es. No es fingir que estás feliz cuando estás quebrantado. No es negar tus emociones reales. No es pretender que el problema no existe. La alabanza verdadera es honesta sobre el dolor, mientras es intencional sobre la confianza. Puedes decir: Dios, esta situación me duele profundamente. Tengo miedo. Estoy cansado. Pero a pesar de todo esto, yo elijo alabarte porque sé que tú eres fiel. Yo elijo agradecerte porque sé que tú estás obrando incluso cuando no puedo verlo. Yo elijo exaltar tu nombre porque sé que tú eres más grande que mi gigante. Esa es alabanza auténtica que viene desde el dolor, pero se eleva en fe. Y esa es la alabanza que desarma al enemigo. Aquí está por qué esto funciona tan poderosamente. Satanás no puede soportar la alabanza genuina a Dios. Cuando alabas a Dios en medio de tu batalla, estás haciendo exactamente lo opuesto de lo que Satanás quiere que hagas.
Él quiere que maldigas a Dios, que te quejes, que pierdas la fe, pero cuando alabas, estás declarando que el enemigo ha fallado en su objetivo de destruir tu confianza en Dios. Estás demostrando que tu fe no depende de tus circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios, y esa demostración de fe militante aterroriza al infierno, porque el enemigo sabe que cuando el pueblo de Dios alaba en medio de la batalla, la derrota del enemigo es inminente. Entonces, ¿cómo implementas el arma de la alabanza hoy? Necesitas crear lo que yo llamo tu arsenal de alabanza antes de que la próxima batalla llegue. Esto significa que ahora, hoy, mientras tienes claridad mental, necesitas preparar declaraciones específicas de alabanza que usarás cuando el enemigo ataque. Escribe al menos 10 declaraciones de quién es Dios. Dios, tú eres mi proveedor. Tú eres mi sanador, tú eres mi protector, tú eres el Dios de lo imposible, tú eres fiel incluso cuando yo soy infiel, tú nunca has perdido una batalla, tu poder es ilimitado, tu amor por mí es inquebrantable, tú conviertes mis pruebas en testimonios, tú siempre llegas a tiempo. Cuando preparas estas declaraciones ahora, entonces cuando la crisis golpee, no tendrás que luchar por encontrar palabras, simplemente activarás tu arsenal preparado. Y aquí está la estrategia de batalla específica. La próxima vez que el enemigo ataque con una crisis, con malas noticias, con una amenaza que te paraliza de miedo, tu primera respuesta no debe ser entrar en pánico ni comenzar a diseñar soluciones humanas. Tu primera respuesta debe ser abrir tu boca y comenzar a alabar a Dios en voz alta. Sí, en voz alta. No en tu mente, con tu voz audible. Di, Dios, yo te alabo porque tú eres más grande que esta crisis. Te agradezco porque tú ya estás obrando en mi favor. Te exalto porque tú nunca has fallado y no comenzarás ahora. Te adoro porque tu poder es infinitamente superior a cualquier problema que enfrento. Gloria a tu nombre, porque mi victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Cuando haces esto, cuando alabas antes de ver cambio en las circunstancias, algo cambia inmediatamente en tu espíritu. El miedo pierde su agarre sobre tu corazón. La ansiedad se desvanece frente a la presencia de Dios que viene cuando lo alabas. Tu perspectiva se eleva por encima de las circunstancias hasta el trono donde Dios reina con poder absoluto. Y en el reino invisible, las fuerzas demoníacas que estaban orquestando el ataque contra ti comienzan a dispersarse porque no pueden permanecer en la presencia de la alabanza genuina al Dios Todopoderoso. Tu alabanza es como luz brillante que disipa la oscuridad, como fuego que consume la paja. El enemigo simplemente no puede operar en el ambiente espiritual que creas cuando alabas con fe. Hay un versículo en Salmos 22:3 que muchos conocen, pero pocos entienden completamente. Dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La palabra hebrea para habitar es yashab, que significa sentarse, morar, establecer residencia. Cuando alabas a Dios, estás creando un trono, un lugar de morada donde Dios viene y se sienta en poder manifestado. Tu alabanza literalmente invita la presencia de Dios a tu situación. Y donde Dios está presente en poder, el enemigo no puede permanecer. Es físicamente imposible para las tinieblas coexistir con la luz. Entonces, tu alabanza no es solo una expresión bonita de gratitud. Es una invocación del poder de Dios, un llamado a su presencia, una activación de su intervención sobrenatural en tu crisis. Pero necesito advertirte, alabar en medio de la batalla va a sentirse antinatural, incómodo, incluso falso al principio. Tu carne va a gritar, ¿cómo puedo alabar cuando todo se está derrumbando? ¿Cómo puedo agradecer cuando no veo nada por lo cual estar agradecido? Esa resistencia es señal de que estás haciendo algo poderoso. Estás operando en fe que trasciende los sentimientos.
en obediencia que desafía la lógica, en confianza que se atreve a alabar cuando todo grita razones para dudar. Y esa es exactamente la clase de fe que mueve montañas, que abre mares, que derrumba murallas. No te detengas porque se siente extraño. Persiste porque es efectivo. Déjame darte un desafío práctico inmediato. Ahora mismo, identifica la batalla más grande que estás enfrentando hoy. Esa situación que te ha robado el sueño, que te ha llenado de ansiedad, que parece imposible de resolver. Y en lugar de orar sobre ella con súplicas desesperadas, quiero que pases los próximos 5 minutos alabando a Dios, sin mencionar el problema ni una sola vez. Solo alaba quién Él es. Solo agradece por su fidelidad pasada. Solo exalta su poder y su amor. Pon un temporizador si es necesario. Y no pares hasta que completes los 5 minutos. Lo que descubrirás es revolucionario. Al final de esos 5 minutos de alabanza enfocada, tu perspectiva sobre el problema habrá cambiado radicalmente. El problema no desapareció, pero ya no te domina porque has elevado tu enfoque hacia el Dios que es infinitamente más grande que tu problema. Y aquí está la promesa que necesitas agarrar. Cuando haces de la alabanza tu arma principal, en lugar de tu último recurso, cuando alabas antes de la batalla, en lugar de solo después de la victoria, experimentarás victorias tan sobrenaturales que no podrás explicarlas con lógica humana. Como Josafat, verás a tus enemigos destruirse entre sí sin que tengas que pelear. Verás puertas abriéndose que estaban cerradas con llave. Verás provisión viniendo de fuentes imposibles. Verás sanidad manifestándose cuando los doctores dijeron que era imposible. Verás relaciones restaurándose cuando parecían muertas. Y todo porque aprendiste el secreto que el reino de las tinieblas no quiere que descubras, que la alabanza es el arma más devastadora en tu arsenal espiritual. Entonces ahora mismo declara esto proféticamente sobre tu vida. A partir de hoy, mi primera respuesta a toda crisis será alabanza, no pánico. Cuando el enemigo ataque, yo abriré mi boca no para quejarme, sino para adorar. Cuando las circunstancias griten derrota, yo levantaré mi voz para declarar victoria. Yo soy un adorador de guerra, y mi alabanza es el arma que asegura mi victoria. Enemigo, tiembla, porque estoy a punto de alabar a mi Dios, y cuando lo haga, tu derrota es absolutamente segura. Gloria al Señor, porque su gran amor perdura para siempre y su poder en mi vida es invencible. Hay una mentira sutil pero devastadora que probablemente has creído durante años. Una mentira que ha robado tu autoridad, tu confianza y tu capacidad de caminar en victoria. La mentira de que tu victoria es solo una promesa futura, algo que recibirás en el cielo o en algún momento lejano cuando finalmente lo logres. Has vivido como un mendigo espiritual, rogando a Dios por victorias que Él ya te dio, suplicando por poder que ya te otorgó, esperando por autoridad que Cristo ya conquistó y depositó en tu cuenta espiritual. Pero hoy, Dios te revela la verdad que cambiará todo. Tu victoria no es una promesa futura que esperas recibir. Es una realidad presente que necesitas agarrar. No eres alguien que está luchando para ganar. Eres alguien que ya ganó en Cristo y ahora debe caminar en esa victoria conquistada. Escucha estas palabras de Romanos 8:37 como si las oyeras por primera vez. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nota el tiempo verbal. No dice, seremos más que vencedores algún día. No dice, podremos ser más que vencedores si luchamos lo suficiente. Dice, somos. Tiempo presente, realidad actual. En este momento, mientras lees estas palabras, mientras enfrentas tu crisis actual, mientras el enemigo todavía está gritando amenazas, ya eres más que vencedor. No por tu fuerza, no por tu perfección, no porque lo hayas logrado todo. Eres más que vencedor, por medio de aquel que te amó. Tu victoria
no está basada en tu desempeño, está basada en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Él peleó la batalla, Él venció al enemigo, Él conquistó el pecado, la muerte y el infierno. Y cuando pusiste tu fe en Él, su victoria se convirtió en tu victoria. Pero aquí está el problema. Has estado viviendo muy por debajo de tu identidad verdadera. Te has visto a ti mismo como un soldado herido, arrastrándose por el campo de batalla, rogando por un poco de ayuda, esperando que tal vez Dios te dé fuerzas para sobrevivir un día más. Pero esa no es tu identidad verdadera. Tu identidad verdadera es la de un hijo del rey que ya ganó la guerra, alguien que camina con la autoridad del trono, alguien que porta una corona invisible de victoria conquistada. La pregunta no es si vas a ganar, la pregunta es si vas a caminar en la victoria que ya es tuya. La pregunta no es si Dios te dará el poder, la pregunta es si vas a activar el poder que ya te dio. La pregunta no es si recibirás autoridad algún día, la pregunta es si ejercerás hoy la autoridad que Cristo ya te otorgó. Piensa en la diferencia entre un príncipe que no sabe que es príncipe y un príncipe que conoce su identidad. El primero puede vivir como mendigo toda su vida, rogando por sobras, aceptando migajas, sintiéndose sin poder. El segundo camina con la confianza de quien sabe que lleva sangre real, que tiene acceso al tesoro del reino, que habla con la autoridad del trono. La diferencia no está en quiénes son realmente. Ambos son príncipes. La diferencia está en su conocimiento y aplicación de esa identidad. De la misma manera, muchos creyentes son hijos del rey, pero viven como huérfanos porque no conocen o no aplican su identidad verdadera. Hoy, Dios te está recordando quién eres. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y es tiempo de que comiences a caminar como tal. Entonces, ¿qué significa prácticamente ser más que vencedor? Significa que no solo ganas la batalla, ganas con tal dominio que sales más fuerte de lo que entraste. Significa que el enemigo no solo es derrotado, es humillado públicamente. Significa que no solo sobrevives la prueba, prosperas a través de ella. Significa que tu testimonio de victoria se convierte en arma contra el mismo enemigo que intentó destruirte. Cuando eres más que vencedor, tu victoria es tan completa que lo que el enemigo diseñó para tu destrucción se convierte en la plataforma para tu promoción. Lo que Satanás planeó como tu tumba se transforma en tu trampolín. Y todo esto no porque seas especial por ti mismo, sino porque estás conectado con Cristo que es invencible. Pero hay un paso crucial que debes tomar para experimentar esta victoria en tu realidad diaria. Necesitas hacer una declaración de dominio. No es suficiente saber intelectualmente que eres más que vencedor. Necesitas declararlo audiblemente, proféticamente, con convicción absoluta. Hay poder en tu voz cuando está alineada con la palabra de Dios. Proverbios 18:21 dice: En la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Tu boca no es neutral, es un arma que puede declarar vida o muerte, victoria o derrota, fe o miedo. Cuando declaras en voz alta lo que Dios ya declaró sobre ti en su palabra, estás activando en el reino natural lo que ya es verdad en el reino espiritual. Estás cerrando la brecha entre lo que Dios dice que eres y lo que estás experimentando. Entonces, ahora mismo, quiero que hagas algo radical. Ponte de pie si puedes, levanta tu cabeza, endereza tus hombros y declara en voz alta con toda la convicción que puedas reunir: Yo soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó. En todas estas cosas, en todas mis batallas, en todas mis crisis, yo no solo sobrevivo, yo domino. Mi victoria no es una esperanza futura, es mi realidad presente. El enemigo que viene contra mí ya fue derrotado por Cristo. Y yo camino en esa victoria conquistada.
Yo no soy víctima, soy victorioso. Yo no soy débil, soy fuerte en el poder de su fuerza. Yo no estoy derrotado, estoy coronado con gloria y honor. Esta es mi identidad, esta es mi realidad, esta es mi declaración de dominio en el nombre de Jesús. ¿Sentiste algo cambiar cuando hiciste esa declaración? Tal vez no en tus circunstancias externas todavía, pero algo cambió en tu espíritu. Tu postura espiritual se elevó, tu autoridad se activó, tu fe se fortaleció. Y en el reino invisible, las fuerzas demoníacas que estaban operando contra ti tuvieron que retroceder, porque acabas de recordarles quién eres realmente en Cristo. Tu declaración no fue arrogancia humana, fue confianza espiritual basada en lo que Cristo ya hizo. Y esa clase de declaración de fe mueve montañas, abre mares y derrumba fortalezas que han estado de pie durante años. Ahora bien, el enemigo va a intentar convencerte de que tus declaraciones son vacías, porque tus circunstancias no han cambiado todavía. Te va a susurrar: mira a tu alrededor, nada cambió. Todavía tienes el mismo problema. ¿De qué sirve declarar victoria cuando la derrota es tan evidente? Pero necesitas entender algo fundamental. La victoria espiritual siempre precede la victoria natural. Primero crees, luego ves. Primero declaras, luego manifiestas. Primero te apropias de la promesa en fe, luego experimentas el cumplimiento en realidad. Hebreos 11:1 lo define claramente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu declaración de victoria no está basada en lo que ves, está basada en lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es más real que lo que ves. Piensa en la historia de David y Goliat. Cuando David llegó al campo de batalla, Goliat había estado aterrorizando al ejército de Israel por 40 días. Era un gigante de casi 3 metros de altura, un guerrero experimentado, armado hasta los dientes. David era un pastor adolescente sin armadura, sin entrenamiento militar, con solo una honda y 5 piedras. Por todos los estándares naturales, David no tenía ninguna posibilidad. Pero David no operaba según estándares naturales, operaba según realidad espiritual. Escucha lo que declaró antes de enfrentar al gigante. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. 1 Samuel 17:45-47. David declaró victoria antes de lanzar la primera piedra, y esa declaración de fe activó el poder de Dios que guió esa piedra directamente a la frente del gigante. Esa misma autoridad de declaración está disponible para ti hoy. Tu Goliat puede ser la enfermedad que los doctores dijeron que es incurable. Puede ser la deuda que parece imposible de pagar. Puede ser la adicción que te ha esclavizado durante años. Puede ser la relación rota que parece irreparable. Puede ser el miedo que te ha paralizado toda tu vida. Ese gigante ha estado gritando amenazas, haciendo que te sientas pequeño e impotente. Pero hoy, tú te paras frente a ese gigante no en tu propia fuerza, sino en el nombre del Señor de los ejércitos, y declaras con la misma confianza que David: tú vienes contra mí con tus amenazas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Esta batalla no es mía, es del Señor, y Él ya te derrotó en la cruz. Tu tiempo de aterrorizar mi vida ha terminado. Hoy caes y yo me levanto en victoria. Y aquí está algo poderoso que necesitas entender sobre tu identidad como más que vencedor. No solo tienes derecho a la victoria, tienes derecho al botín de guerra. Cuando un ejército gana una batalla, no solo celebra la victoria, toma posesión de todo lo que el enemigo poseía: los tesoros, los recursos, el territorio. Todo pasa a manos del vencedor. De la misma manera, cuando Cristo venció en la cruz, no solo te dio victoria sobre el pecado y la muerte,
te dio acceso a todos los recursos del reino. Efesios 1:3 declara: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Nota, toda bendición espiritual, no algunas, todas, no cuando te las merezcas, ya las tienes en Cristo. Tu problema no es que Dios no te haya dado. Tu problema es que no has tomado posesión de lo que ya te dio. Entonces, parte de tu declaración de dominio necesita incluir tomar posesión del botín de guerra. Declara: en Cristo tengo acceso a paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengo acceso a gozo inexplicable. Tengo acceso a sabiduría para cada decisión. Tengo acceso a provisión sobrenatural. Tengo acceso a sanidad divina. Tengo acceso a favor con Dios y con los hombres. Tengo acceso a puertas abiertas que ningún hombre puede cerrar. Todo esto no es promesa futura, es herencia presente. Hoy, por fe, tomo posesión de lo que Cristo ya conquistó para mí. Recibo la corona de victoria que Él ya colocó sobre mi cabeza. Camino en la autoridad que Él ya me otorgó. Y rechazo vivir como mendigo cuando soy heredero del Rey. Pero aquí está algo crucial. Recibir la corona no significa que nunca enfrentarás desafíos. Significa que enfrentarás los desafíos como alguien coronado, no como alguien derrotado. Un rey puede enfrentar batallas, pero nunca duda de su autoridad o de su derecho al trono. De la misma manera, tú enfrentarás oposición, pero ya no la enfrentas como víctima preguntándote si sobrevivirás. La enfrentas como más que vencedor, sabiendo con certeza absoluta que saldrás victorioso, porque Cristo en ti es invencible. Tu postura ha cambiado. Tu perspectiva ha cambiado, tu identidad ha cambiado, y cuando tu identidad cambia, todo cambia. Hay un versículo más que necesitas añadir a tu arsenal de declaración de dominio, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, algunas cosas puedo. No dice, tal vez pueda si tengo suerte. Dice, todo lo puedo. Cualquier desafío que enfrentes, cualquier batalla que pelees, cualquier obstáculo que se interponga en tu camino, tú puedes vencerlo en Cristo. No por tu fuerza limitada, sino por su poder ilimitado que habita en ti. Cuando realmente crees esto, cuando declaras esto con convicción total, cuando vives desde esta realidad, te vuelves imparable. No porque seas superhumano, sino porque estás conectado con el Dios sobrenatural que nunca falla. Entonces ahora mismo, recibe proféticamente la corona de Cristo sobre tu vida. No es una corona física que puedes ver, pero es una realidad espiritual más real que cualquier cosa natural. Visualiza a Cristo colocando sobre tu cabeza la corona de victoria que Él ganó en la cruz. Esa corona declara: este es mi hijo, mi hija, en quien tengo complacencia. Ellos no son esclavos del temor, son herederos de mi reino. Ellos no son derrotados por el enemigo, son más que vencedores en mi nombre. Ellos caminan con mi autoridad, hablan con mi poder, viven con mi victoria. Lo que yo conquisté, ellos lo heredan. Lo que yo vencí, ellos lo dominan. Mi victoria es su victoria y nadie puede quitarles esta corona. Y aquí está tu declaración final de dominio que necesitas hacer cada día, especialmente cuando el enemigo intente hacerte sentir derrotado. Yo llevo la corona de Cristo, soy más que vencedor en Él. Camino en victoria presente, no en promesa futura. Mi identidad no está definida por mis circunstancias, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. El enemigo puede gritar amenazas, pero yo declaro victoria. Las circunstancias pueden parecer imposibles, pero yo confío en el Dios de lo imposible. Puedo sentir miedo, pero no soy controlado por Él, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hoy, ahora, en este momento, yo me apropio de mi victoria absoluta. La recibo, la declaro, la vivo, porque yo soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó. Y esta verdad es mi realidad inamovible.
Cuando caminas en esta identidad, cuando vives desde esta realidad, cuando declaras esta verdad consistentemente, algo fundamental cambia en cómo experimentas la vida. Los mismos problemas pueden estar ahí, pero ya no te definen. Los mismos enemigos pueden atacar, pero ya no te aterrorizan. Las mismas circunstancias pueden desafiar, pero ya no te derrotan. Porque has dejado de vivir como alguien que está tratando de ganar y has comenzado a vivir como alguien que ya ganó. Has dejado de mendigar por victoria y has comenzado a caminar en ella. Has dejado de esperar tu corona y has comenzado a usarla. Y esa transformación de identidad es el cambio más revolucionario que jamás experimentarás. No es arrogancia, es apropiación de lo que Cristo ya te dio. No es presunción, es fe activada. No es vivir en negación, es vivir en la realidad superior del reino de Dios, donde tu victoria ya fue asegurada hace 2000 años en una cruz y confirmada 3 días después en una tumba vacía. Hemos caminado juntos por un campo de batalla transformado, y ahora es momento de consolidar las armas divinas que Cristo te ha entregado para que nunca más vivas como soldado derrotado, sino como hijo victorioso del Rey de Reyes. Permíteme recordarte las verdades revolucionarias que han redefinido tu identidad y tu batalla hoy. Primero, descubriste que todo tu esfuerzo humano, por noble y valiente que haya sido, ha sido ineficaz porque estabas peleando una guerra que nunca fue diseñada para ser ganada con fuerza humana, y que tu primer acto de victoria es de poner tu espada en rendición activa, confesando a Dios que tu esfuerzo ha fallado y entregándole el control total de la batalla. Segundo, recibiste el comando divino más contraintuitivo y poderoso. Quédate quieto y ve la salvación de Dios, aprendiendo que quedarte quieto no es pasividad derrotada, sino posicionamiento victorioso. Una obediencia militante que declara tu confianza absoluta en que Dios está peleando mientras tú descansas en expectativa activa de su intervención sobrenatural. Tercero, experimentaste la troca de identidad más liberadora. Dejaste de verte como el objetivo principal del enemigo y comenzaste a reconocer que Dios es tu defensor principal. Un escudo invisible que se posiciona entre tú y toda amenaza, de manera que ningún ataque puede tocarte sin pasar primero a través del Dios invencible que te protege con celo eterno. Cuarto, recibiste el arma más devastadora del arsenal espiritual, la alabanza antes de la batalla, descubriendo que cuando alabas a Dios antes de ver la victoria, cuando agradeces en medio de la crisis, cuando exaltas su nombre mientras el enemigo todavía grita amenazas, estás activando el poder de Dios que desarma al enemigo y asegura tu victoria de maneras que tus súplicas desesperadas nunca podrían lograr. Y quinto, recibiste la corona de Cristo, la revelación explosiva de que tu victoria no es promesa futura, sino realidad presente, que ya eres más que vencedor en Cristo Jesús, y que tu identidad no está definida por tus circunstancias, sino por lo que Cristo conquistó en la cruz y depositó en tu cuenta espiritual hace 2000 años. Ahora mira hacia atrás y reconoce dónde estabas cuando este mensaje comenzó. Estabas exhausto, quebrantado por el peso de una guerra que parecía interminable, creyendo la mentira de que Dios esperaba que hicieras 99% del trabajo mientras Él observaba desde lejos. Cargabas sobre tus hombros una responsabilidad que nunca fue tuya, intentando ser tu propio salvador, tu propio defensor, tu propio comandante. Vivías en pánico constante porque creías que si bajaras tu guardia, aunque sea por un momento, el enemigo te destruiría. Orabas con gemidos y súplicas desesperadas, magnificando tu problema en lugar de magnificar a tu Dios,
y caminabas como mendigo espiritual, rogando por victorias que Dios ya te había dado, esperando recibir en el futuro lo que Cristo ya conquistó en el pasado. Esa era tu realidad antigua, el campo de batalla donde eras soldado cansado, destinado a colapsar bajo el peso de una guerra imposible. Pero ese soldado agotado murió hoy, y en su lugar se levantó un hijo coronado que camina en victoria absoluta. Ahora mira hacia adelante y visualiza quién eres a partir de este momento cuando apliques fielmente estas verdades. Eres alguien que ha soltado la espada del esfuerzo humano y ha recibido el cetro de la autoridad divina. Eres alguien que obedece el comando de quedarte quieto, no con resignación, sino con anticipación explosiva de ver lo que Dios hará. Eres alguien que camina protegido por el escudo invisible del Dios de los ejércitos, sabiendo que ninguna arma forjada contra ti prosperará porque tu defensor es invencible. Eres alguien cuya primera respuesta a toda crisis ya no es pánico, sino alabanza, porque has descubierto que tu adoración es el arma que desarma al enemigo y activa el poder sobrenatural de Dios. Y eres alguien que porta la corona de Cristo, que declara diariamente: yo soy más que vencedor, que camina con la confianza de quien sabe que la batalla ya fue ganada y que su victoria es tan segura como la resurrección de Cristo. Este no es quien esperas ser algún día. Este es quien eres ahora si eliges creerlo y vivirlo. El contraste entre estas dos realidades no podría ser más devastador. Por un lado está la vida antigua, agotamiento perpetuo de luchar guerras que no puedes ganar, noches sin dormir porque tu mente no descansa del campo de batalla, relaciones dañadas porque estás emocionalmente ausente, consumido por tus luchas, sueños abandonados porque toda tu energía se gasta en sobrevivir. Una existencia donde el temor dicta cada decisión y el enemigo parece siempre un paso adelante, donde Dios es solo un asistente distante que esperas que intervenga cuando ya no puedas más, donde vives como esclavo de tus circunstancias en lugar de como hijo del Rey que gobierna sobre ellas. Esa vida te espera si decides que estas verdades son bonitas pero impracticables, si permites que el enemigo te convenza de retomar tu espada y volver al campo de batalla con tu propia fuerza, si eliges la familiaridad del esfuerzo humano sobre la fe radical de quedarte quieto y ver la salvación de Dios. Por el otro lado está la vida nueva que Cristo te ofrece hoy, descanso profundo en medio de la tormenta, porque has entregado la batalla al comandante que nunca pierde. Noches de sueño pacífico, porque tu defensor nunca duerme y mantiene guardia perfecta. Relaciones floreciendo, porque ya no estás consumido por ansiedad, sino disponible para amar. Sueños perseguidos con valentía, porque tu confianza ya no está en tu capacidad, sino en el poder ilimitado de Dios. Una existencia donde el temor ha perdido su voz, porque la alabanza se ha convertido en tu lenguaje nativo, donde Dios es tu compañero íntimo cada momento y su presencia es más real que cualquier problema, donde caminas como más que vencedor, sabiendo que la corona sobre tu cabeza es más pesada que cualquier carga que el enemigo intente poner sobre tus hombros. Esta vida no es fantasía religiosa, es la realidad disponible para todo hijo de Dios que decide creer lo que Dios dice en lugar de lo que las circunstancias gritan. La diferencia entre estas dos vidas está en una decisión que tomas ahora mismo. ¿Vas a seguir peleando como si todo dependiera de ti? ¿O vas a obedecer el comando de Dios de quedarte quieto y permitirle pelear por ti? ¿Vas a seguir cargando el peso de ser tu propio defensor? ¿O vas a descansar detrás del escudo invisible del Dios Todopoderoso? ¿Vas a seguir orando con pánico y súplicas desesperadas? ¿O vas a activar el arma de la alabanza que desarma al enemigo antes de que la batalla comience? ¿Vas a seguir viviendo como mendigo, esperando victorias futuras?
¿O vas a caminar como heredero, apropiándote de la victoria presente que Cristo ya conquistó? Esta no es decisión teológica abstracta, es elección práctica que determinará cómo vives cada día, cómo duermes cada noche, cómo enfrentas cada desafío a partir de este momento. Tu batalla terminó el momento en que Cristo dijo, consumado es, en la cruz. Tu única pregunta ahora es, ¿vas a creerlo y vivirlo? Si esta palabra ha tocado lo más profundo de tu ser, si sientes que algo fundamental se rompió en tu espíritu y que una libertad nueva está naciendo en ti, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que necesita escuchar que su batalla terminó, que Dios quiere pelear por ellos, que pueden soltar la espada y recibir la corona. Hay personas a tu alrededor colapsando bajo el peso de guerras que no pueden ganar, necesitando desesperadamente escuchar el comando de Dios. Quédate quieto, yo pelearé por ti. Sé el mensajero que lleva esta palabra de liberación. No porque quieras promocionar un video, sino porque el amor genuino comparte la verdad que libera. Cuando compartes este mensaje, no solo bendices a quien lo recibe, estás declarando nuevamente sobre tu propia vida. Mi batalla terminó, y la batalla de otros también puede terminar cuando conozcan esta verdad. Hoy es el día de tu victoria absoluta, no mañana, cuando las circunstancias mejoren, no la próxima semana cuando te sientas más fuerte, no en el futuro lejano cuando finalmente lo logres. Hoy, ahora, en este instante, con este aliento, tu batalla terminó porque el Dios de los ejércitos celestiales asumió tu posición en el frente de guerra. Tu espada ya no es necesaria porque el comandante supremo desenvainó la suya. Tu esfuerzo ya no es requerido porque el poder ilimitado de Dios se activó en tu favor. Tu preocupación ya no tiene propósito porque el defensor invencible montó guardia sobre tu vida. Tu pánico ya no tiene lugar porque la alabanza se convirtió en tu arma de guerra. Y tu derrota ya no es posible porque portas la corona de Cristo que declara, más que vencedor, heredero del Rey, victorioso en el presente, no esperando ganar sino caminando en la victoria ya conquistada. Cierra tus ojos, respira profundo y declara con cada fibra de tu ser, mi guerra es de Dios, yo recibo mi victoria absoluta ahora.